Llego agora a un otro aspecto del tema de la cosa jugada, que es la última tendencia en este tema en Brasil. Quería dividir una reflexión con vos, que es la comprensión que no podemos más vivir en un sistema en que las decisiones judiciales y los actos procesales en general tengan solamente dos tipos de estabilidad. O la cosa jugada material, con una estabilidad máxima, o nada. Porque desde siempre hemos trabajado con esta premisa. Una premisa que no es siempre verbalizada, sino que a las veces parece ser implícita en los libros. Que es cuando una decisión no hay cosa jugada sobre ella, no habría ninguna estabilidad. Y entonces los jueces podrían ignorarlas, los jueces podrían revogarlas sin ninguna presión sistémica para no hacerlo. Tampoco las partes serían presionadas a mantener los actos anteriores y podrían desdecirlos o tomar conductas o tener comportamientos completamente contradictorios con aquellos que han practicado en momentos anteriores del proceso. Entonces, en Brasil empezamos a pensar la cosa jugada, las preclusiones y en general otras formas de estabilidad procesal bajo un concepto más genérico. Pensamos que podemos hablar de un concepto general de estabilidades procesales. Las estabilidades procesales serían el género del cual la cosa jugada es una especie. Y entonces la cosa jugada es una especie de estabilidad procesal. Las preclusiones son especies de estabilidad procesal. Y esto era una idea ya defendida por muchos autores en Brasil antes de la edición del nuevo Código de Proceso Civil brasileño del año 2015. Pero después de la edición del Código brasileño, que es muy nuevo, muy reciente, la doctrina enfatizó y confirmó esta percepción anterior, porque el nuevo código prevé y disciplina diversas formas de estabilidad procesal. Tenemos la estabilidad de los precedentes judiciales, tenemos la estabilidad de las decisiones que terminan el proceso por razones procedimentales, y entonces estas decisiones, por no atacar el mérito del proceso, jamás podrían tener la cosa juzgada material sobre ellas. Todavía estas decisiones que terminan, encerran el proceso por razones procedimentales, importan una estabilidad que se proyecta fuera del proceso, para otros procesos posteriores, impidiendo que se repitan las discusiones sin una alteración fática o jurídica. Y entonces son estabilidades procesales diferentes de las preclusiones, porque tienen efectos extraprocesales, pero también no son la cosa juzgada material, porque en su ámbito no está comprendido el mérito del proceso. Son una otra categoría. El código disciplina también una figura muy nueva en Brasil y muy discutida, que es la estabilización de las tutelas provisorias. La tutela provisoria, la tutela anticipatoria de naturaleza satisfativa, puede en Brasil estabilizarse y conceder a la parte el efecto jurídico pretendido sin necesidad de que el proceso siga hasta una sentencia de mérito. Y entonces la parte obtiene en un momento muy inicial del proceso una decisión estable que puede ser ejecutada sin necesidad de seguirse hasta la sentencia de mérito. Como en este caso no se tiene una cognición profundizada, se entiende que esta estabilidad también no puede ser la cosa juzgada material. Entonces, una cuarta o quinta categoría de estabilidad procesal. Entonces, yo quería resaltar este punto porque si usted analiza el código peruano, si usted analiza el código argentino, verán que las legislaciones de todos los países disciplinan diversas formas o diversos grados de estabilidad. Del grado 0
donde la decisión o el acto procesal no tiene ninguna estabilidad, hasta el grado máximo, que es la cosa juzgada. O tal vez la cosa juzgada después del plazo para los mecanismos rescisorios. Este es grado máximo. Pero entre el nada, una total instabilidad, y el grado máximo de la cosa juzgada material, tenemos grados variables de estabilidades. Y este es un desafío contemporáneo. Tentarmos investigar y tentarmos establecer una racionalidad para los regímenes de estabilidad, pensando cuáles son los efectos de estos tipos de estabilidad, los límites objetivos, subjetivos y temporales de estos grados de estabilidad, y si tienen eficacia o efectos extraprocesales o solamente intraprocesales. Entonces, investigar y proponer un régimen para cada una de estas estabilidades es, podemos decir, una nueva frontera en este tema. Pienso que sea un tema de teoría general del proceso, entonces no es un tema exclusivamente brasileño, sino que también puede ser investigado en otros países de la región. Por fin quería hablar un poquito de la relación entre cognición y la teoría de la cosa juzgada, porque esta relación es muy estrecha. Cognición debe ser para que una decisión procesal haga una estabilidad fuerte, como la cosa juzgada o como la estabilidad brasileña de los precedentes, debe ser precedida de un debate profundizado. Debe ser precedida de un debate donde las partes hayan podido defender sus argumentos con profundidad, hayan podido producir pruebas y traerlas para el debate, y un procedimiento en el cual la legislación no tenga restricciones a los argumentos o la producción probatoria, porque a veces las partes no se empeñan en debatir un argumento con profundidad, pero hay otros casos en que las partes lo quieren, pero no lo pueden, porque la ley prohíbe que ciertos medios de prueba sean juntados por las partes en un determinado procedimiento. Y entonces, cuando la ley establece un obstáculo a esta actividad de las partes, el debate no se desarrolla con una profundidad ideal, y entonces este debate no podría ser estabilizado con una estabilidad fuerte como la cosa juzgada. Y entonces, para que tengamos cosa juzgada material, una estabilidad muy fuerte, hay que tener también cognición profundizada. Y esta relación es muy estrecha entre cognición y cosa juzgada. Quería terminar describiendo una tendencia en Brasil que está en el artículo 503 y sus parágrafos del nuevo Código Brasileño, que es la extensión de la cosa juzgada, y entonces hablamos propiamente de la cosa juzgada, no de otras formas de estabilidad procesal. La extensión de la cosa juzgada a las cuestiones prejudiciales. Como ustedes saben, la teoría tradicional de la cosa juzgada limita objetivamente la cosa juzgada al pedido, a aquella parte de la sentencia, que normalmente es el dispositivo de la sentencia, donde el juez concluye sobre los pedidos, y entonces hay una proyección en las peticiones de las partes en la fase postulatoria. En el inicio del proceso, las partes formulan pedidos, y estos pedidos se proyectan en el acto sentencial, el juez los decide en el dispositivo de la sentencia. Entonces, la tradición europea de la cosa juzgada es limitarla al dispositivo de la sentencia, que es el punto del acto decisional donde el juez responde a los pedidos. Pero en los últimos años, muchas sociedades, muchos sistemas jurídicos verificaron que muchas veces el debate que se repite no estaba contenido en el dispositivo, y entonces no se estabilizó por la cosa juzgada.
y las partes lo reproponían en un proceso posterior utilizando un subterfugio, utilizando una fuga de la cosa juzgada. Esto generaba y genera aún hoy una contradicción. Muchas veces un juez en un primer proceso considera que, por ejemplo, en una cuestión de paternidad, que un chico es hijo del reo, del demandado, y en un segundo proceso, un otro juez considera que no hay una relación de paternidad. Si la relación de paternidad no fuera pedido en el primer proceso, no habría ningún obstáculo en la teoría de la cosa juzgada. Pero una de las dos sentencias tendría que ser necesariamente equivocada. No es posible que las dos conclusiones fueran correctas al mismo tiempo. Entonces, esta es una cuestión que la prohibición de contradicción debería evitar, porque el sistema de las estabilidades procesales debe preocuparse con las contradicciones entre dos procesos. Y la teoría europea de la cosa juzgada no contestaba a este problema adecuadamente. Y entonces muchos países han empezado, el Japón, países de la Escandinavia, Austria, muchos países han empezado a extender la cosa juzgada a determinadas cuestiones, inclusive cuestiones prejudiciales, que fueran trabajadas en la motivación de la sentencia y no en su dispositivo. Entonces, esta extensión de la cosa juzgada hasta las prejudiciales quiere atribuir al sistema jurídico, al sistema procesal, más coherencia. Y Brasil también ha seguido este camino. El artículo 503 del nuevo Código brasileño disciplina la extensión de la cosa juzgada a las cuestiones procesales, bajo algunas condiciones. La cuestión prejudicial tiene que ser expresamente decidida, no puede ser implícita. El juicio tiene que tener competencia material para decidir la cuestión prejudicial si fuera una cuestión principal, para que las partes no utilicen este instrumento como una forma de violar las reglas de competencia. Y tiene que haber un debate específico e efectivo sobre la cuestión prejudicial. Es decir, no podría haber extensión de la cosa juzgada a una cuestión prejudicial sin que las partes efectivamente en el proceso debatan, discutan sobre la cuestión prejudicial. La idea es que las partes no pueden ser sorprendidas con una estabilidad sobre una cuestión sobre la cual no discutieran. Por fin, hay una otra condición que es que el procedimiento no puede tener restricciones a la cognición y la prueba. Nuevamente volvemos a que la relación entre cognición judicial y cosa juzgada. Si el procedimiento limita la producción de la prueba o los argumentos de las partes, no será posible que ninguna cuestión prejudicial, aunque sea decidida, aunque sobre ella haya tenido un debate efectivo, no será posible extender la cosa juzgada a esta cuestión prejudicial. Entonces es una novedad, es una innovación, y el sistema brasileño ha seguido muchos otros sistemas como los sistemas del Common Law y los sistemas de Escandinavia, Austria, Japón y tantos otros que han empezado a extender la cosa juzgada y sus límites objetivos para fuera del dispositivo, abrangiendo también otras partes de la sentencia, inclusive la fundamentación. Entonces espero que algunas de estas ideas inspiren vosotros a investigar más el tema de la cosa juzgada y espero retornar otras oportunidades aquí para discutir con los colegas de Perú. Gracias.